Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Las siguientes son las gráficas de las funciones f y g. Suponga que g de x es igual a mx más b. ¿Es verdadero que? Entonces debemos mirar cuál de estas cuatro opciones es la que me cumple estas condiciones de las dos gráficas. Entonces vamos a empezar con la primera. Nos dice que f más g de 2 es mayor a cero. ¿Qué significa f más g de 2 es mayor a cero? Significa f de 2 más g de 2. O sea, evaluar la función en 2 y evaluar la función g en 2 y sumar esas dos funciones y nos tiene que dar mayor a cero. Eso es lo que llamamos suma de funciones. Entonces lo que tenemos es la siguiente. F más g de 2 mayor a cero es lo mismo que coger f de 2 más g de 2 y eso nos tiene que dar mayor que cero. Entonces lo único que tenemos que hacer es mirar la gráfica a ver qué pasa con f evaluada en 2 y g evaluada en 2. Entonces la función f es la curva y la de g es la recta, porque nos están diciendo acá que g de x es de la forma de mx más b, o sea, es una función lineal. Entonces vean que f de 2, la imagen de 2, vean, si nos paramos en 2, la imagen de 2 de la gráfica f es negativo, es decir, es un valor negativo en el eje y. Y vean que la imagen de 2 en la función g también es un valor negativo, porque vean que la recta está en el eje y negativo. Es decir, que tenemos que f evaluada en 2 es negativo y g de 2 es negativo. O sea que tenemos un negativo más un negativo. Y la suma de negativos no puede ser positivo. La suma de negativos me da negativo. Y como acá nos están diciendo que la suma de las dos funciones evaluadas nos da mayor a cero, eso es falso, porque vean que nos tendría que dar negativo. Tendría que ser menor a cero para que eso se cumpliera. Primera afirmación es falsa. Vamos a ver la segunda afirmación. Nos dice que f menos g de x es igual a cero para dos valores negativos de x. Entonces, f menos g de x es la resta de funciones, es decir, f de x menos g de x tiene que ser igual a cero. O sea, lo que tendríamos es esta condición. F menos g de x es igual a cero, es lo mismo que f de x menos g de x nos tendría que dar cero. Para que esta resta de funciones me dé cero, se tiene que cumplir obviamente que f de x sea igual a g de x. Porque si dos números yo los resto me dan cero, pues los dos números tienen que ser iguales. Pero pues obviamente con signos contrarios. Entonces se tiene que cumplir que f evaluada en x tiene que ser igual a g evaluada en x. O sea, quiere decir que la imagen de f en un punto tiene que ser igual a la imagen de g en ese punto. Entonces vamos a mirar en qué casos la recta y la curva tienen puntos en común. Entonces vamos a mirar eso. Entonces si nos damos cuenta, acá hay un punto en común entre la recta y la curva, acá hay otro punto en común entre la recta y la curva y acá hay otro punto común entre la recta y la curva. O sea que en esos puntos van a coincidir f de x y g de x. Quiere decir que en esos tres puntos la imagen tanto de f como de g van a ser iguales. Entonces nos están diciendo que f de x menos g de x es igual a cero para dos valores negativos de x. Vean que acá este punto cumple esa condición porque es un valor negativo de x, pero estos dos puntos ya no lo cumplen porque están en el lado positivo de x. Es decir que para dos valores de negativos de x no se cumple porque solamente existe uno, los otros dos son valores positivos de x. Es decir que la afirmación B también es falsa. Vamos con la afirmación C. Nos dice que f de g en cero no está definida. ¿Qué significa f de g de cero? Que la función no está definida para ese valor. Entonces, esto es una división de funciones. Lo que significa es esto. F de g de cero es lo mismo que f de cero sobre g de cero. Entonces tenemos que, para que esto no existiera, para que esta función no estuviera definida, pues tendría que no estar definido el denominador. Porque sabemos que en las funciones racionales lo que me hace que no exista la función es que el denominador sea cero. Pero el denominador nunca puede ser cero porque resulta que la función g es una función lineal, es una recta. Y todas las funciones lineales tienen como dominio todos los reales. Es decir que g evaluada en cualquier punto va a tener su imagen. Entonces nunca vamos a encontrar un valor de g que no esté definida. En las rectas siempre está definido. Entonces, como esto siempre va a estar definido, ya que g de 0 está definido siempre, entonces podemos decir que esto sí está definido. Por lo tanto, esto es falso porque acá nos dicen que no está definido. Y vamos a mirar la última que nos dice que f compuesta de g de menos 1 es mayor a 0. Esto es lo que llamamos una composición de funciones. Para esto necesitamos hallar varios datos, entonces esto lo tenemos acá.
tenemos que f compuesta g de menos 1 es mayor a 0. ¿Qué quiere decir f compuesta g? Que vamos a hacer una composición de funciones. Primero vamos a hacer, el primer número es f compuesta g, quiere decir f de g de menos 1. O sea, tendremos que evaluar primero la función g de menos 1 y a ese resultado lo que vamos a hacer es f de ese resultado, el resultado que nos dé acá. Y ese tendría que ser mayor a 0. Entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es, tenemos que encontrar la ecuación de esta recta. La podemos encontrar fácil porque vean que tenemos dos puntos, vean, acá hay un punto que es menos 2,0 y acá hay otro punto que aunque no se ve claramente que es menos 1, vean que esta parte está entre la mitad de 0 y menos 2. Quiere decir que está en 0 en x y menos 1 en y. O sea que un punto de la recta es 0 menos 1 y otro punto de la recta es menos 2 en x, 0 en y. Ahora, si nos damos cuenta, otra cosa muy importante que tienen que saber es que esta ecuación de la recta me determina cómo se comporta la recta. Si m es negativa, o sea, si m es menor a 0, la recta se comporta decreciente, o sea, viene bajando, algo así. Y si m es positiva, la recta se comporta en el plano cartesiano así. Entonces, como nos podemos dar en nuestro caso, la recta va decreciendo, quiere decir que la pendiente es negativa, pero sin embargo, vamos a corroborarlo encontrando la pendiente, ya que tenemos dos puntos. Tenemos este punto y este punto. También podríamos tomar este punto que es 2 menos 2, pero bueno, yo tomé estos dos. Entonces vamos a hallar acá la pendiente, se calcula de la siguiente manera. Ser, para encontrar la pendiente lo único que se hace es, se toman este punto como x1 y este como x2 y este se tomaría como y2 y este se tomaría como y1. Ustedes pueden tomar x1 y1 este y x2 y2, no importa el orden, lo importante es que si este es x1 pues este es y1. Y para encontrar la pendiente lo único que hacen es restan las coordenadas en y sobre las coordenadas en x. Entonces y2 vendría siendo menos 1, menos y1 que es 0, sobre x2 que en este caso es 0, menos x1 que es menos 2. Entonces menos 1 menos 0 es menos 1. Y 0 menos por menos es más, 0 más 2 me da 2. Es decir que la pendiente es menos un medio. Vean que efectivamente es negativa. ¿Por qué? Porque en el plano cartesiano está decreciendo. Entonces ya teniendo la pendiente podemos encontrar la ecuación de la recta, que es y menos y1 igual a m factor de x menos x1. Esta es la ecuación punto pendiente. Reemplazamos y1 por nuestro valor que es 0, y1 es 0, entonces y menos 0 igual a la pendiente que es menos un medio de x menos x1, pero x1 es menos 2, es decir, menos por menos más, o sea, más 2. Por lo que despejando y tendríamos que y es igual a menos un medio, distribuye al x y distribuye al 2. Entonces tenemos menos un medio por x me da menos un medio de x. Y menos por más me da menos. Un medio por 2 me da 2 medios, que es 1. Vean que esta es la ecuación de la recta. Ahora, el punto B en general me genera el punto de corte con el eje X. Digamos, si ustedes hubieran podido saltar todos estos pasos si quieren, desde la gráfica se puede ver todo eso. Vean. Va decreciendo, quiere decir que la pendiente es negativa. Y otra cosa que podemos ver es que la recta corta en el eje Y al punto menos 1. Entonces hubieran podido encontrarla también desde la parte gráfica. Pero bueno, yo lo hice algebraicamente para comprobar que eso es cierto. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta que es menos un medio de x menos 1. Entonces nos dicen que f compuesta g de menos 1 es f de g de menos 1. O sea, primero evaluemos g de menos 1 y ya teniendo g de menos 1 vamos a hacer f del resultado. Entonces tendríamos g de menos, perdón, tendríamos que g de menos 1 sería esto. Entonces donde está la x simplemente sustituimos a x por menos 1. Entonces tenemos menos un medio, que es la pendiente, por x, que es menos 1, porque nos están pidiendo evaluar el punto en menos 1, más b, pero ¿quién es b? El punto de corte con el eje y, que en este caso es menos 1, entonces más menos 1. Tenemos que g evaluado en menos 1 sería menos por menos me da más, o sea me quedaría un medio, y más por menos me da menos, menos 1. Y un medio menos 1 me da menos un medio, porque si yo tengo la mitad de algo y le quito un entero, pues me da menos la mitad. Entonces tendríamos que g evaluado en menos 1 es menos un medio.
Quiere decir que lo que tendríamos que hacer es f de g de menos uno, pero g de menos uno, ¿quién es? Menos un medio. O sea, lo que tendríamos que hacer es f de menos un medio, nos están diciendo que es mayor a cero. Vamos a ver si eso se cumple en la gráfica. La imagen de menos un medio, si acá es menos 2, por acá más o menos es menos uno. Quiere decir que menos un medio es por acá. Pero vean que la imagen de menos un medio supuestamente es mayor a cero. O sea que debería la curva estar por acá. Pero vean que la imagen de menos un medio, vean que la da acá. Vean que la función f en menos un medio, esta es negativo, no positivo. Por lo tanto, no es mayor a cero. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. O sea, esta pregunta en realidad tiene una inconsistencia, ninguna de las respuestas es verdadera. Pero pues para que tenga sentido esta pregunta vamos a suponer que esto no es mayor a cero, sino que es menor a cero. Quiere decir que si esto fuera menor a cero, sí sería cierto. Por lo tanto, suponiendo que esto fuera menor a cero, vamos a decir que esta afirmación es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Espero que el razonamiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien, hasta un próximo video.